Mi esposa y yo éramos amigos de la infancia. El día de nuestra boda, ella escuchó noticias sobre el suicidio de su primer amor. Ella tomó mi mano y me dijo: Carlos, la vida de Adrián es más importante que una simple boda. Tengo que ir a salvarlo. Después de decirme eso, abandonó la ceremonia, vestida con su traje de novia. El dolor fue tan insoportable que caí inconsciente en el acto. Cuando desperté, había olvidado mi propio nombre y todo lo relacionado con ella. Ella pensó que fingía tener amnesia y optó por el divorcio. Sin embargo, poco después de divorciarnos, mi ex esposa comenzó a acosarme. Carlos, solo estás enfadado, ¿verdad? En el fondo no me has olvidado. Hacía todo lo posible para que recordara nuestro pasado, pero a mí solo me resultaba molesta. Señora, por favor, deje de molestarme. Tengo una cita pronto. Más tarde, formé mi propia familia, mientras que ella, poco a poco, fue arrastrada al infierno por Adrián. Capítulo 1. Amnesia. El paciente ya ha despertado. Abrí los ojos. Todo a mi alrededor era desconocido. Para ser exacto, el mundo entero me resultaba extraño. Doctores con batas blancas iban de un lado a otro, y una enfermera verificaba mi estado de conciencia. La enfermera levantó 3 dedos y me preguntó: ¿qué número es este? 3, respondí con algo de duda, mientras me incorporaba en la cama. El paciente ya está consciente, dijo la enfermera frente a mí, aliviada. Que alguien avise a la familia. Ni siquiera me dieron tiempo para hacer preguntas antes de que cada cual se ocupara de sus quehaceres. Poco después, mi cama estaba rodeada de gente. 2 parejas de mediana edad y una joven. Una de las parejas y la joven se parecían un poco a mí, pero no recordaba quiénes eran. La joven agarró mi mano y dijo enfadada: hermano, Sofía es simplemente insufrible. Escaparse de su propia boda por otro hombre. Una de las parejas parecía profundamente apenada. Pequeño Carlos, fue nuestra culpa no haber criado mejor a Sofía. La traeremos para que se disculpe contigo. Ay, nuestro error. Si no te hubiéramos presionado para estar con ella, no te habría pasado esto. ¿De qué estaban hablando? No entendía ni una palabra. ¿Quién era Sofía? ¿Acaso estaba casado? Los miré perplejo y pregunté: ¿podrían decirme primero quiénes son? Más que todas esas preguntas, lo que más quería saber en ese momento era mi propia identidad. Todos se quedaron paralizados, mirándome con incredulidad. La joven, aún más agitada, me agarró de los hombros, con lágrimas asomándose en sus ojos. Hermano, ¿todavía recuerdas quién soy? Yo, no lo sé. Realmente quería responderle, pero por más que lo intentaba, no encontraba la respuesta. La pareja que se me parecía me preguntó: pequeño Carlos, soy tu papá. ¿De verdad no me recuerdas? Negué con la cabeza, con amargura: no logro recordar. Les tomó mucho tiempo aceptar que había perdido la memoria. Luego, me explicaron sus identidades. La joven era mi hermana menor, Elena. Las otras 2 parejas eran mis padres y los padres de mi esposa, respectivamente. Al confirmar que realmente tenía amnesia, el padre de mi esposa, muy enfadado, marcó un número. La llamada se conectó de inmediato. Antes de que el señor Javier pudiera hablar, escuché una voz al otro lado de la línea: papá, no intentes convencerme. Carlos y yo podemos casarnos otra vez, pero Adrián solo tiene una vida. Tú sabes mejor que yo qué es más importante. La voz era muy agradable, como el canto de un ruiseñor. ¿Acaso la dueña de esa voz era mi esposa? No, si fuera mi esposa, debería importarle yo, debería estar a mi lado cuidándome. El señor Javier gritó al teléfono: Sofía. Carlos se desmayó del coraje y perdió la memoria. Si sigues siendo tan testaruda, te echo de la familia. Papá, no uses excusas tan burdas para hacerme volver. Después de escuchar eso, el señor Javier colgó el teléfono. Elena, apretando mi mano, dijo furiosa: hermano, Sofía es simplemente increíble. Si ya firmaron el registro civil, son legalmente marido y mujer. Y aún así piensa en otro hombre, incluso lo abandonó todo por él. Le pregunté con curiosidad: ¿Sofía es mi esposa? Sí. ¿No es indignante? Negué con la cabeza: me estás mintiendo. Sofía no puede ser mi esposa. Si lo fuera, debería importarle lo que me pase. Aunque había perdido la memoria, aún entendía lo que significaba ser un cónyuge. Aunque no fuera cuestión de vida o muerte, al menos debería mostrar cierta preocupación por mí. Pero esa tal Sofía no parecía importarle en lo más mínimo, lo que demostraba que no era mi esposa. Hermano. Elena tragó sus palabras, y su mirada hacia mí estaba llena de pena. Los señores Javier, al sentirse incómodos, se despidieron con algunas palabras amables y se marcharon apresuradamente. Mis padres estaban muy preocupados por mí, pero como Elena se quedaría, también salieron de mi habitación. Después de todo, tenían que atender a los invitados en la boda. Por lo que me contó Elena,
supe que tanto mis padres como los Javier eran dueños de grandes empresas. Por eso, la mayoría de los asistentes a la boda eran clientes importantes. Si los descuidaban, podría afectar gravemente a las empresas. Cuando estuve inconsciente, nuestros padres estuvieron a punto de llorar de la desesperación. Después de escuchar la explicación de Elena, me sentí un poco mejor. Al menos mis padres no eran como mi esposa, que no parecía importarle en absoluto. Le pregunté a Elena, hermana, Elena, ¿sabes por qué estoy en el hospital? Tenía muchas ganas de llamarla hermana, pero para mí en ese momento no era más que una desconocida, y no podía pronunciarlo. A Elena no le importó cómo la llamaba, y mientras me explicaba la situación, no paraba de quejarse de esa mujer llamada Sofía. Resulta que, debido a colaboraciones comerciales, las familias Roberto y Javier se llevaban bien. Sofía y yo, naturalmente, nos convertimos en amigos de la infancia. Estuvimos juntos desde pequeños, y todos decían que acabaríamos casados. Pero en la universidad, un tal Adrián comenzó a cortejarla intensamente. Al principio, a Sofía no le interesaba en lo más mínimo, pero más tarde, al saber que sufría de depresión, se hicieron amigos cercanos a escondidas de mí. Sofía y yo seguimos desarrollando nuestra relación hasta llegar a hablar de matrimonio. Por petición de nuestras familias, firmamos el registro civil por adelantado y fijamos la fecha de la boda. Justo hoy era el día. En el momento crucial de la ceremonia, Adrián llamó y le dijo a Sofía que si se casaba conmigo, él no podría seguir viviendo. Así que Sofía decidió escapar de la boda, dejándome solo en el altar. Poco después de que Sofía se fuera, me desmayé. Lo que siguió fue el presente. Desperté, pero había perdido la memoria. Olvidé quién era y también a todos los demás. Ya veo, le di las gracias a Elena. Gracias por contarme todo esto, Elena. Elena negó con la cabeza. Eres mi hermano, es mi deber contarte estas cosas. Luego, me preguntó con nerviosismo, hermano, después de escuchar lo que te dije, ¿qué sientes ahora por Sofía? Nada. Al contrario, me parecía extraño. Aunque Sofía me hizo cosas terribles, todo eso le pasó al yo de antes, al que perdió la memoria. Ahora, para mí, ella es solo una desconocida. ¿Por qué iba a albergar sentimientos por una extraña? Elena suspiró aliviada. Qué bien, hermano. Temía que siguieras obsesionado como antes. No sabía si era una impresión mía, pero después de lo que dije, Elena parecía estar contenta. Le pregunté, ¿por qué estás contenta? Elena dudó un momento y dijo, porque antes, mi hermano quería demasiado a Sofía, así que olvidarla es algo bueno para ti. Como el yo anterior cuidaba de Sofía con todo detalle y siempre se preocupaba por ella, mi salud se había resentido, y a Elena le dolía verme así. Ella pensaba que era mejor que yo hubiera perdido la memoria, al menos así no seguiría sufriendo por Sofía. Ya que cortar la relación con ella hacía feliz a Elena, tomé una decisión. Elena, ¿tienes el número de Sofía? Quiero divorciarme de ella. Capítulo 2, una desconocida. En ese momento, no tenía ninguna relación con Sofía. Lo había olvidado todo sobre ella. Si no fuera por Elena, ni siquiera sabría quién era Sofía. Para mí, Sofía no era más que una desconocida con un vínculo marital. En lugar de seguir atados por ese lazo, era mejor que ambos fuéramos libres. De verdad, mis palabras emocionaron mucho a Elena, que no paraba de confirmar si era cierto. Me dijo que ya estaba harta del comportamiento de Sofía. ¿Por qué esa mujer disfrutaba de la bondad de su hermano mientras seguía en contacto con otros hombres? Temiendo que me echara atrás, Elena rápidamente me alcanzó su teléfono. Al verla así, sentí una inexplicable afinidad. Quizás porque era mi hermana menor. Su número está aquí. ¿Sabes cómo usar un móvil? Elena, preocupada de que hubiera olvidado cómo se usaba, me enseñó pacientemente. Al ver a Elena ocuparse de mí, no pude evitar sonreír. Seguramente, antes de perder la memoria, yo era un hermano que le daba muchos quebraderos de cabeza, por eso se emocionaba tanto. En poco tiempo, Elena marcó el número de Sofía. Elena, si también vas a decirme que Carlos perdió la memoria por mi culpa, cuelga ahora mismo, no quiero perder el tiempo. La Sofía al otro lado de la línea sonaba muy molesta. ¿Sabes que Adrián casi se corta las venas? Si hubiera llegado un minuto más tarde, ya no estaría entre nosotros. No sabía cuál era la verdadera situación de ese tal Adrián, pero si de verdad quería morir, no habría llamado especialmente para avisar a Sofía. Me daba igual, ese asunto no tenía nada que ver conmigo. Elena estaba a punto de estallar, pero la detuve y expliqué mi intención. Sofía, busquemos un momento para divorciarnos. Sofía al otro lado del teléfono hizo una pausa, sorprendida de que fuera yo quien respondiera, pero aún más impactada por lo que acababa de decir. Carlos, deja de hacer tonterías.
Cuando haya calmado a Adrián, hablaremos de lo nuestro. Sofía creyó que estaba bromeando y me reprendió por ser inmaduro. Sus palabras me hicieron reír de rabia y le pregunté, ¿quién crees que está haciendo tonterías? Escuchas lo de otro en plena boda y te vas sin mirar atrás. Tu marido se desmaya por tu culpa, pierde la memoria por tu culpa, y tú sigues mencionando a otro hombre. ¿Quién está haciendo el ridículo? Carlos, ¿cuándo vas a madurar? Adrián está a mi lado, podría suicidarse en cualquier momento. Sofía, al no poder refutarme, solo gritó enfadada, sin admitir su error en absoluto. Incluso parecía creer que ese tal Adrián era más importante que yo. La vida humana es lo más importante. Carlos, ¿podrías dejar de ser tan mezquino? No sabía exactamente qué había pasado en la boda, pero estaba claro que la culpable era Sofía, junto con los problemas de Adrián. ¿Cómo era posible que al final la mezquina fuera yo? ¿Acaso, si mi esposa no para de pensar en otro hombre, yo debería ser magnánimo y ceder? Sería un completo idiota. Con razón el yo anterior se desmayó del coraje por Sofía. Cualquiera en su lugar se habría sentido fatal. No quería seguir discutiendo con Sofía. Entre enfadado y divertido, dije, sus asuntos no me importan, pero no quiero seguir compartiendo un vínculo marital con una mujer que no recuerdo y que lleva a otro hombre en el corazón. Recalcé el tema del divorcio, así que espero que te divorcies de mí lo antes posible. Carlos, si insistes en tu error, usas la amnesia como excusa y el divorcio como amenaza, entonces no hay esperanza para nosotros. Sofía, muy enfadada por mis palabras, creyó que era una amenaza y que en realidad no quería divorciarme. Me entraron ganas de reír. Aunque había perdido la memoria, sabía perfectamente que ya no era un niño. Sabía lo que significaba usar el divorcio como amenaza, que la relación había llegado a su fin. Además, yo solo quería divorciarme porque no recordaba quién era Sofía. Continué, tienes a otro hombre en tu corazón, y yo no quiero seguir atado a una desconocida. El divorcio es lo mejor para ambos. Se acabó, cuelgo. Pensé que seguir hablando con Sofía acabaría afectando a mi inteligencia. La persona al otro lado parecía querer enfadarse más, pero colgué la llamada antes de que pudiera hacerlo. No sabía cómo era Sofía, pero podía imaginar su rostro de furia. Después de colgar, sin nada mejor que hacer, le pregunté a Elena cómo era yo antes de perder la memoria. En cuanto abrió la boca, Elena no paró de hablar. Me contó que, antes de la amnesia, era frío con los extraños pero amable con los cercanos. Para poder cuidar de Sofía, aprendí a cocinar muy bien. En la empresa familiar, era enérgico y decisivo, lo que hacía que la competencia me temiera. En resumen, era una persona muy competente. Todos envidiaban a Sofía por tenerme a su lado, excelente, guapo y bueno con ella. Le pregunté a Elena, ¿y Sofía cómo era conmigo? Elena guardó silencio, parecía no querer responder a mi pregunta, así que cambió de tema. Hermano, déjame contarte cosas de cuando éramos pequeños. No insistí, y me limité a escuchar con alegría a Elena hablar del pasado. Mi cuerpo no tenía mayores problemas, pero Elena, preocupada por alguna secuela oculta, insistió en que me quedara un día más en el hospital. Por cómo me cuidaba, podía notar que Elena era mi hermana menor de sangre. Aunque solo era una noche, contrató a una niñera cara para que me atendiera, supervisando personalmente cada detalle sobre mí. Al día siguiente, por insistencia de Elena, me hicieron chequeos exhaustivos hasta confirmar que todo estaba bien, y entonces suspiró aliviada. De vuelta en la habitación, justo cuando empezaba a empacar para irme a casa, llamaron a la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió desde fuera. Una mujer de apariencia imponente entró, acompañada de un hombre de aspecto enfermizo. Ella era muy hermosa, como una hada salida de un cuadro, con un aire de superioridad que dificultaba acercarse a ella. En cambio, el hombre a su lado era todo lo contrario, más bajo que ella, complexión débil, piel pálida nada saludable, con las comisuras de los ojos enrojecidas y rastros de lágrimas, más delicado que una mujer. No los conocía, no había ningún recuerdo sobre ellos en mi memoria. ¿Tal vez eran amigos míos? Sofía, ¿qué haces aquí? Cuando Elena vio a Sofía entrar sin avisar, su actitud cambió radicalmente. Así que ella era Sofía, la mujer que había huido de su boda por otro hombre. Si no me equivocaba, el hombre a su lado era ese Adrián que no paraba de hablar de suicidarse. Ni siquiera era más guapo que yo, no sabía que le veía a Sofía. Pensándolo bien, con sus condiciones, cualquier otro de sus pretendientes habría sido mejor que Adrián. Al menos no se escondería detrás de una mujer. Al verme, Sofía empezó a reprocharme de inmediato. Como querías, he vuelto. Deja de hablar de divorcio, Adrián no pudo dormir en toda la noche por tu culpa. Capítulo 3, divorcio. Antes de que pudiera hablar, Adrián, escondido tras Sofía,
sonrió con amargura. Se disculpó conmigo, señor Carlos, lo lamento. No quería interrumpir su boda con Sofía, pero quería escuchar su voz por última vez. Lo siento, señor Carlos, si quiere culpar a alguien, cúlpenme a mí. Las palabras de Adrián, aunque sonaban a disculpa, en realidad me acusaban de inmaduro. ¿Estaba mal de la cabeza? Si quería morirse, podía hacerlo directamente, ¿para qué llamar adrede? Era un hipócrita. Sofía decía que él era más sensato que yo. Mira qué maduro es Adrián, ¿y tú, qué haces? Solo fue una boda, y ahora finges amnesia y hablas de divorcio. Deberías aprender de él. ¿Aprender qué? ¿A ser un hombre falsamente débil? No sabía cómo era antes de perder la memoria, pero ahora no estaba dispuesto a soportar ninguna humillación. ¿Aprender a hablar de suicidarse y no morir? ¿O a entrometerse en la relación de otros? Dije entre risas y enojo. ¿O a esconderse tras una mujer, diciendo que se disculpa, cuando en realidad te está culpando? Está claro que Sofía no esperaba que yo dijera esas cosas. Quizás, antes de la amnesia, era demasiado bueno con ella, y por eso creía que seguiría cediendo. El rostro ya pálido de Adrián se volvió aún más blanco al escuchar mis palabras. Su expresión era tan fea como si hubiera comido varios insectos. Sofía, señalándome, gritó, Carlos, estás loco. Adrián sufre de depresión severa, si vuelve a suicidarse, serás un asesino. Sonreí fríamente y dije, solo sé que si alguien de verdad quiere morir, no avisa a nadie antes de hacerlo. No sabía por qué decía eso, pero en mi interior sentía que era cierto. Tal vez tenía que ver con mi pasado antes de la amnesia. Sofía, furiosa, se puso roja la cara, se abalanzó sobre mí y levantó la mano para abofetearme. Yo la detuve con la mano y le devolví la bofetada. Señorita Sofía, puede que haya perdido la memoria, pero la que se equivocó fuiste tú. Al menos no tienes derecho a golpearme. Sofía, sosteniendo la mejilla que le había abofetado, estaba aturdida. Toda la habitación quedó en silencio tras mis palabras. Nadie esperaba que yo recurriera a la violencia. Adrián, al reaccionar, corrió a proteger a Sofía y, mirándome furioso, gritó, Carlos, ella es tu esposa, ¿cómo te atreves a golpearla? ¿Tú sabes que es mi esposa? Si lo sabes, ¿por qué la llamaste para decirle que quería suicidarte? Le planté cara a Adrián. El otro se quedó mudo, sin poder articular palabra. ¡Qué inútil! Miré a Sofía de reojo. No sabía con qué ojos había visto a un hombre tan incompetente. Sofía, recuperándose del dolor, apartó a Adrián, que intentaba protegerla, y me gritó, ¿cómo te atreves a pegarme? Adrián, ante la reacción de Sofía, se volvió aún más sumiso. ¿Cómo te atreves a pegarme? Sofía repetía esa frase, enloqueciendo poco a poco. Parecía que nunca había imaginado que yo la golpearía. Seguramente, antes de la amnesia, le había dado demasiada seguridad. Me limité a observar el espectáculo de Sofía en silencio, pero si seguía así, probablemente le daría otra bofetada, porque era muy molesta. Sofía, furiosa, gritó, divorcio. Me divorcio de ti sí o sí. Mejor día que tiempo, divorciémonos ahora mismo. Lo dije sin dudar. Al fin y al cabo, había llamado a Sofía precisamente para divorciarme. Al verme tan decidido, Sofía recuperó la cordura. Bien, y no te arrepientas. Sofía seguía creyendo que había aceptado el divorcio en un arranque de ira, sin saber que, desde la llamada de ayer, ya había decidido que el divorcio era imprescindible. Después de todo, no había rastro de Sofía en mi memoria, no era más que una desconocida. Asentí seriamente, no te preocupes, no me arrepentiré. Lo que quería era divorciarme de inmediato, para no acabar con los años contados por culpa de esta mujer desquiciada. Esto le dio una oportunidad a Adrián. Vi que una sonrisa se asomaba a sus labios, pero la ocultó antes de que Sofía se diera cuenta. Fingiendo un aire de culpabilidad, dijo, todo es por mi culpa. Si no fuera porque quería despedirme sin arrepentimientos, el señor Carlos no le habría pedido el divorcio a Sofía. Realmente no merezco vivir en este mundo, ya que Adrián sabía que era su culpa y que no debería existir. ¿Por qué seguía parloteando en lugar de actuar de una vez? Sentí un impulso de agarrar a Adrián y tirarlo por la ventana. Era demasiado repugnante. Señalé la puerta y dije, tomando el ascensor desde aquí, puedes subir directamente a la azotea. Si de verdad es lo que quieres, puedes hacerlo ahora mismo. Al decir esto, Adrián, que antes se culpaba, enmudeció de inmediato. Quería seguir humillándolo, pero Sofía lo protegió. Carlos, estás loco. ¿Solo estarás satisfecho cuando lo mates? Me encogí de hombros. Él fue quien dijo que quería morir, yo solo le mostré un camino. Además, ¿quién de verdad quiere morir? ¿Para qué dice tantas tonterías delante de los demás? Ya habría actuado. Estas palabras me salieron casi sin pensar, aunque yo mismo no tenía esa idea.
¿Acaso lo había experimentado en carne propia? Elena había permanecido en silencio, pero al oír mis palabras, su mirada hacia Sofía se llenó de hostilidad. Seguí cuestionando a Adrián: ¿acaso dijiste esas palabras solo para que esta tal Sofía me guardara rencor? ¡Qué disparate! Adrián no tenía forma de defenderse, por más que lo intentaba. Al final, fue Sofía quien lo sacó del apuro. Perfecto. Carlos, estás perfecto. Vamos, divorciémonos ahora mismo. De acuerdo, vamos. Acepté de inmediato, por si se arrepentía. Aprovechando que Sofía aún estaba alterada, ni siquiera recogí mis cosas de la habitación y me fui del hospital de inmediato. Fuimos directamente al registro civil y salimos cada uno con un certificado de divorcio. Sofía, con el documento de divorcio en la mano, se serenó poco a poco, se volvió hacia mí y dijo: a partir de hoy, Carlos, no tenemos nada que ver. No importa cómo me lo supliques, incluso si te arrodillas delante de mí, nunca volveré a casarme contigo. En cuanto a Adrián, no podía disimular la sonrisa que se le escapaba. No me molesté en responderle, porque lo que decía era imposible que me pasara a mí. Ella era para mí una desconocida que me daba muy mala impresión. No sé en qué se basaba Sofía para pensar que me reconciliaría con ella. Incluso en este divorcio, no sentí nada en absoluto. Tomé el certificado de divorcio y me fui con Elena sin inmutarme, dejando a una Sofía furiosa pataleando de rabia. Capítulo 4. El pasado. Sofía observó mi figura alejarse poco a poco. Aunque divorciarse de mí debería ser motivo de alegría, en su corazón se sentía vacía, como si le faltara algo. Todavía le costaba creer la ilusión de que yo me hubiera divorciado de ella. Y eso que te prometí que recuperaríamos la boda más adelante. Sofía se sintió inexplicablemente irritada. Adrián, con voz lastimera, dijo: Sofía, lo siento, si apenas te habías casado con el señor Carlos. Las palabras de Adrián devolvieron a Sofía a la realidad. Le dijo a Adrián: no es tu culpa, es que Carlos es demasiado inmaduro. Aunque Sofía decía eso, su mirada se clavaba en mi dirección. Ni siquiera me volví, y con el certificado de divorcio recién obtenido en la mano, me reí sarcásticamente. Ni siquiera pude experimentar cómo se siente estar casado, y ya sé lo que es divorciarse. No sentía nada en absoluto, al contrario, me sentía liberado de mis últimas ataduras. Ahora me sentía completamente ligero. Elena me dio una palmadita en el hombro y dijo: hermano, no sabes lo satisfecha que me sentí cuando le diste esa bofetada a Sofía. Hacía tiempo que no soportaba a Sofía, pero debido a cómo era yo antes de perder la memoria, nunca pudo hacer nada, ni siquiera atreverse a insultarla. Así que, cuando abofeteé a Sofía, Elena se sintió extremadamente aliviada. Lo sé, por la fuerza con que me golpeaste, sé lo satisfecha que estabas. Hablé riendo con Elena. Por cierto, ¿hay algo que quieras comprar? Aunque solo estuve hospitalizado 2 días, Elena me cuidó mucho, tanto en comida y ropa como en otros detalles, y sentí una atención como nunca antes. Naturalmente, quería regalarle algo para agradecerle. Elena, saltando de alegría, se puso delante de mí: ¿mi hermano quiere agradecerme como es debido? Sí, no lo negué. Ese día, fui de compras con Elena al centro comercial y compré muchas cosas. Por suerte, el desbloqueo por huella dactilar de mi móvil aún funcionaba, si no, no sabría qué hacer. Llevando varios paquetes, regresamos a la familia Roberto. Los Roberto vivían en una gran mansión en una zona residencial de lujo. Yo, sin memoria, me quedé boquiabierto ante tan enorme villa. Elena se rió de mí: hermano, ¿cómo es que vuelves a tu propia casa y pareces no haber visto nada en la vida? No respondí a su pregunta, sino que dije: ahora mismo estoy pensando en un problema. ¿Qué problema? Siento que, al ser el hijo de esta familia, me llevé un gran chollo. Ya no tenía ningún recuerdo del pasado, y en ese momento, sentía que era un hijo adoptado de la familia Roberto. Elena, recostada en el sofá, meciendo sus pequeños pies, dijo: para nada, hermano. Antes no vivíamos en una casa tan grande, y poder hacerlo ahora se debe en gran parte a tu esfuerzo. Resulta que, en su momento, el grupo Roberto estuvo a punto de quebrar, pero yo, recién graduado, logré salvarlo, no solo rescatando la empresa, sino multiplicando sus ganancias varias veces. No podía creer lo excelente que era antes de perder la memoria. De repente, me invadió la desilusión. No pensé que antes de la amnesia fuera tan destacable. Ahora que no recuerdo nada, seré muy mediocre. Elena me miró y negó suavemente con la cabeza: para nada. Al contrario, creo que mi hermano ahora es mejor que antes, al menos sonríe más. ¿Antes no sonreía? Pensándolo bien, era lógico. Antes, me llevaba tan bien con Sofía, incluso me gustaba. ¿Cómo iba a ser feliz? Ya que a Elena le gusta que sonría, sonreiré más a partir de ahora.
Mirando a Elena, tan preocupada por mí, sonreí de corazón. Cuando el señor Roberto y la señora Ana supieron que yo había vuelto a casa, dejaron de lado incluso un importante contrato de la empresa y regresaron a toda prisa. Me abrazaron y me examinaron de arriba a abajo, y solo cuando confirmaron que no tenía mayores problemas, respiraron aliviados. Sobre mi amnesia, solo mostraron un poco de lástima, pero no dijeron nada más. Luego, el señor Roberto subió corriendo, sacó un álbum de fotos familiar de un baúl y bajó emocionado. Parecía un niño pequeño ansioso por compartir. El calor de la familia, ser uno de ellos, era realmente lo más maravilloso del mundo. Mis padres, con el álbum familiar, me pusieron en medio y, señalando las fotos, me hicieron recordar lo que había olvidado. Desde mi época de bebé hasta la primera infancia. De pequeño, era tan adorable como una muñeca de porcelana, con unos ojos negros y brillantes, y una apariencia muy radiante. Con razón Elena decía que mucha gente se me declaraba. Con un aspecto tan encantador desde pequeño, ¿a quién no le gustaría? Hasta que en una foto de cuando tenía 5 años, apareció una niña más bien feucha. Señalé a la niña y pregunté, ¿quién es ella? Mi padre y mi madre dudaron, e incluso Elena, que antes se reía de cómo jugaba con el barro de pequeño, se le congeló la sonrisa. Por su reacción, lo adiviné, ¿es Sofía? El señor Roberto, al verme adivinar la identidad de la niña en la foto, ya no lo ocultó, sí, es Sofía de pequeña. Todos me miraban, preocupados de que mostrara tristeza. Pero no fue así, no solo no estaba triste, sino que me reí sin cuidado y me burlé de la Sofía pequeña, era tan fea, morena como un mono. Después de todo, mis sentimientos hacia Sofía en ese momento no diferían mucho de los hacia un desconocido. No podía afectar mi estado de ánimo solo por aparecer de repente en mis fotos. Sí, de pequeño solo jugabas con ella. Mi madre suspiró, queriendo decir algo, pero debido a mi situación con Sofía, no lo hizo. ¿Así que de pequeño solo jugaba con ella? Con razón, antes de perder la memoria, me gustaba tanto. Tras hablar un poco, no seguimos con el tema de Sofía. A medida que crecía, me volvía más y más guapo, y poco a poco adquiría un aire de jefe ejecutivo. Sofía, como era de esperar, con el paso de los años, tenía la piel cada vez más blanca y su apariencia se desarrollaba. Sin embargo, la única persona a su lado seguía siendo yo, solo que mi mirada pasó de ser radiante a estar llena de preocupación, hasta volverse fría. En cambio, Sofía era cada vez más segura de sí misma. No sabía qué había pasado en el pasado, pero estaba seguro de que debían ser malos recuerdos. Podía verlo por la expresión de preocupación en el rostro de Elena, pero no me interesaba mucho el pasado, así que naturalmente no pregunté más. Después de ver las fotos, mi padre, mi madre y Elena se llevaron muy bien conmigo. No se preocuparon demasiado por mi amnesia, al contrario, parecían estar más contentos por ella. Cayó la noche. Sofía vino, pero acompañada de su padre. Capítulo 5. Disculpas. Cuando Sofía volvió a la familia Javier, lo hizo con Adrián, y además les contó a sus padres que se había divorciado de mí. Al enterarse de todo, el señor Javier trajo a Sofía a mi casa. Nada más entrar, el señor Javier se disculpó conmigo. Pequeño Carlos, realmente te pido disculpas. Mi inútil hija te ha causado muchos problemas. El señor Javier, al ver que Sofía seguía impasible, la empujó hacia adentro y dijo, date prisa y discúlpate con Carlos. ¿Por qué debería disculparme? Yo no fui quien pidió el divorcio, fue él. Sofía actuaba como si no tuviera la culpa. El señor Javier estaba tan enfadado que se mareaba. Sofía, ¿todavía no sabes en qué te equivocaste? Hiciste algo así. Lo hiciste enfadar hasta perder la memoria, y lo único que hizo Carlos fue pedirte el divorcio. Eso ya es ser muy bueno contigo. Aunque el señor Javier habló así, Sofía seguía obstinada. Carlos y yo solo perdimos una boda, pero Adrián perdió la vida. Ella todavía creía que la vida de ese hombre falsamente débil era más valiosa, y no mencionaba para nada su papel de esposa. Las palabras de Sofía hicieron que el señor Javier se tambaleara y diera varios pasos hacia atrás. Por suerte, la niñera de la familia Roberto lo notó a tiempo, lo sostuvo y evitó que cayera al suelo. La niñera ayudó al señor Javier a sentarse en el sofá y le sirvió un vaso de agua. Después de beber un poco, se sintió mejor. Carlos es mucho más inmaduro que Adrián, incluso usó la amnesia para amenazarme y que volviera. Sofía enumeraba mis pecados. El señor Javier, que apenas se había recuperado, volvió a enfadarse hasta que le dolía el pecho. Mi tonta hija, Carlos realmente perdió la memoria. Deja de engañarme. Cuando me vio, supo decir mi nombre. ¿Qué apariencia de amnesia tiene? Sofía cruzó los brazos, con una actitud de no creerlo.
¿Acaso Sofía no lo sabía? La primera vez que la vi, no la reconocí, fue Elena quien dijo su nombre y entonces supe quién era. Tú. El señor Javier, tan enfadado que no podía hablar, no sabía cómo reprender a su desconsiderada hija. Tras contener la respiración un buen rato, dijo: Sofía, ¿has olvidado que de pequeño nadie jugaba contigo? ¿Quién te consolaba todos los días? El señor Javier, sin saber qué hacer, recurrió al pasado y continuó: si no fuera por Carlos, que te consolaba, te habrías quedado en casa todo el día sin que nadie te hiciera caso. Los otros niños se burlaban de ti, solo él te reconfortaba como era debido. Y tú, olvidando lo bueno que fue contigo, cuando creciste te juntaste con otros hombres, haciendo que Carlos, no quiero ni hablarte. Así que Sofía y yo teníamos un pasado así. Después de saber esto, me costaba aún más entender por qué Sofía elegiría a otros hombres. No sabía nada más, pero estaba seguro de que, si de pequeño no hubiera estado yo con ella, habría desarrollado problemas psicológicos. Sofía, con aplomo, dijo: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? En ese entonces, yo no le rogué a Carlos que viniera a jugar conmigo, ni quería que viniera a consolarme. Con unas pocas palabras, negó por completo toda mi bondad pasada. No recordaba si mi pasado era como ellos decían, pero en ese momento solo pensaba que Sofía era una desagradecida. El señor Javier golpeó la mesa con fuerza y reprendió a Sofía: basta. Este grito enfurecido asustó incluso a la niñera y al mayordomo de mi casa. Sofía también se sobresaltó. Ella, que originalmente quería seguir hablando, prudentemente cerró la boca. Luego, el señor Javier sacó un contrato de su bolsillo. Pequeño Carlos, sé que mi tonta hija te ha hecho muchas cosas malas, y es imposible que vuelvan a casarse. Además, ahora has perdido la memoria y es difícil garantizar tu futuro. Puso el contrato frente a mí y me explicó: estas son el 30% de las acciones del grupo Javier, la mitad de lo que poseo. Siempre que firmes tu nombre, todo esto será tuyo. Aunque el señor Javier no había criado bien a Sofía, en cuanto a su forma de ser, era digno de reconocimiento. Al menos no pensaba tratarme injustamente. El grupo Javier era una empresa enorme, y regalar el 30% sin inmutarse demostraba su gran sinceridad. Antes de que yo pudiera hacer nada, Sofía fue la primera en protestar. ¿Por qué? Yo soy tu hija biológica. Esas acciones deberían ser todas mías. Fuera. El señor Javier le gritó a Sofía: si no fuera por la ayuda de Carlos en ese entonces, el grupo Javier habría quebrado hace tiempo, y tú tendrías derecho a hablar. Sí. En ese momento, el grupo Javier y el grupo Roberto enfrentaron la misma crisis y estuvieron a punto de quebrar. Fui yo, antes de perder la memoria, quien personalmente salvó a ambas empresas. Así que ahora el señor Javier me daba la mitad de sus acciones, algo completamente razonable. Si en ese entonces Sofía y yo nos hubiéramos casado, el señor Javier me habría entregado todas sus acciones. Sofía, sin palabras ante su padre, solo pudo recurrir a su identidad como hija, y yo, soy tu propia hija. Con ese 1% de acciones, tienes más que suficiente para vivir sin preocupaciones el resto de tu vida. ¿Por qué sigues siendo tan codiciosa? El señor Javier no quería ni mirar a Sofía en ese momento, incluso se arrepentía de haber tenido una hija así. El señor Javier tenía razón. Según el volumen actual del grupo Javier, los dividendos mensuales del 1% equivalían a lo que una persona normal gana en varios años. Siempre que Sofía no despilfarrara, no tendría que preocuparse por el dinero en el futuro. Sofía resopló fríamente, me lanzó una mirada furiosa y se marchó de la familia Roberto. Hasta ahora, no se daba cuenta de que todo era por su propia culpa. El señor Javier, tras la partida de Sofía, transformó su infinita impotencia en un suspiro. Pequeño Carlos, firma rápido, o si no, tu tío Javier no podrá cerrar los ojos ni al morir. El señor Javier me miraba, esperando que firmara. Aunque la escena anterior fue intensa, revisé con cuidado el contenido del contrato y, tras asegurarme de que no había problemas, firmé mi nombre. Después de todo, el señor Javier era de la familia Javier, quien sabía si habría alguna trampa. No sabía si lo habría hecho antes de perder la memoria, pero ahora solo sabía que él y Sofía eran familia, y ser precavido era bueno. Si había una trampa, ¿a quién podría quejarme después? El señor Javier no solo no se molestó, sino que se sintió muy complacido. Señor Roberto, ojalá Carlos fuera mi hijo. Esta cautela es muy valiosa en los negocios. Luego, el señor Javier me miró a los ojos y dijo: es mejor que hayas perdido la memoria. Sí, es mejor. Tienes mucha más vida en la mirada que antes. ¿Extraño? Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo era yo antes?
Hasta la gente ajena a la familia pensaba que era bueno que hubiera perdido la memoria. Capítulo 6. El primer encuentro con ella. Una vez firmado el contrato, el señor Javier intercambió unas palabras con mi padre y se despidió para regresar a casa. Esa noche transcurrió en paz. Seguía esforzándome por acostumbrarme a todo lo que me rodeaba, deseando poder ayudar pronto en los asuntos familiares. No soportaba estar ocioso todo el día, sin poder quedarme quieto, y usar el móvil no me ayudaba a seguir el ritmo del mundo virtual. En cuanto a Elena, ya había vuelto a la universidad. Actualmente era estudiante universitaria, justo en la época clave para preparar el examen de posgrado. Las notas de Elena nunca fueron excelentes, y además se había tomado unos días por mi culpa, por lo que se estaba quedando atrás en sus estudios. También le pregunté por qué no había contratado a un tutor privado, y me dijo que ya le resultaba molesto ver a los profesores en la universidad, así que, si al volver a casa tenía que ver a otro, sería un suplicio. Al salir de clase, Elena regresó a casa acompañada de alguien. Era su compañera de habitación de la residencia, se llamaba Lucía. Cuando la vi por primera vez, supe que su situación familiar no era buena. Sus vaqueros estaban descoloridos por el lavado y la camiseta que llevaba le quedaba bastante holgada. Pero Lucía no se sentía acomplejada por ello, al contrario, era una persona muy optimista. Como los vaqueros estaban descoloridos, les había hecho dibujos para añadir motivos bonitos. Si la camiseta le quedaba mal, la modificaba ella misma. Combinaciones que en principio no habrían quedado bien, en sus manos alcanzaban su máximo potencial. Además, Lucía era una estudiante sobresaliente. Ya tenía asegurado el acceso directo al posgrado, así que Elena la trajo a casa para que le diera clases. Según Elena, si ya le molestaba ver a los profesores, mejor buscar a una compañera de su edad que la ayudara. Casualmente, Lucía y Elena se llevaban bien, y Elena siempre quería ayudarla, pero Lucía siempre lo rechazaba, así que solo podía ayudarla de otras formas. Lucía me saludó con una dulce sonrisa. Hola, hola, ¿tú eres el hermano del que Elena siempre me habla? Mucho gusto, me llamo Lucía. Carlos. En casa, pueden hacer lo que les haga feliz, no se fijen en mí. También me presenté brevemente. Luego, vi cómo Elena se llevaba a Lucía a su habitación. Miré con curiosidad y murmuré, ¿Lucía? Realmente es todo lo contrario a Adrián. Al menos su dulce sonrisa podía influirme fácilmente. Me senté en la sala a leer la introducción de la empresa familiar, porque quería volver pronto a la empresa para ayudar. A mitad de la lectura, Lucía bajó con un libro. Ah, Carlos, ¿sigues en casa? Justo tengo una pregunta que hacerte. Lucía, con el libro en mano, en un instante se sentó a mi lado. Era muy prudente, y al sentarse mantuvo una distancia no muy cercana. Puede que no sepa responderla. Primero le advertí, pues ahora que había perdido la memoria, sin importar lo excelente que fuera antes, eso era cosa del pasado. Imposible. Usted es una leyenda en nuestra universidad, yo tomo su ejemplo para estudiar. Lucía me miraba con admiración. Resulta que su tutor era el mismo que el mío, y Lucía había escuchado mis historias a través de él. Esta vez no podía negarme. Tomé su libro y le dije, ahora he perdido la memoria, puede que haya una gran diferencia con el yo que conoces. Si no explico bien algo, no te rías de mí. Lucía me hizo un saludo militar y dijo, entendido. La realidad demostró que me equivocaba. Aunque había perdido la memoria, aún podía explicar uno o dos puntos. Así que Lucía y yo comenzamos a debatir. Solo era un problema económico, pero pasamos de la situación internacional actual al desarrollo nacional, y luego a lo que nos gustaba comer a cada uno. Sin darnos cuenta, pasó del mediodía a la hora de la cena. Elena no pudo aguantar más y salió de la habitación. Oye, Lucía, ¿has venido a enseñarme o a charlar con mi hermano? Si no, os doy dinero a los dos. ¿Por qué no salís a tener una cita? ¿Quién iba a pensar que Lucía, a pesar de su apariencia, era aún más tímida de lo que parecía, y se ruborizó al instante? Yo, avergonzado, dije, lo siento, estuvimos charlando y se nos pasó el tiempo. Lucía, sobre lo que me gusta comer, lo hablamos en otra ocasión. Vale. Lucía sintió repetidamente y luego siguió a Elena de vuelta a la habitación. Durante esa semana, Lucía vino a casa a ayudar a Elena con los estudios. Cada vez que venía, buscaba un momento para charlar conmigo. Poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, nuestra relación se fue volviendo más cercana. Volví a ver a Sofía cuando fui al grupo Roberto a familiarizarme con el trabajo. Ella estaba en ese momento hablando de colaboración con personal del grupo Roberto. Aunque el señor Javier no le había dado la mitad de sus acciones, seguía siendo miembro del grupo Javier. Tenía que participar en los asuntos de la empresa. Al verme, Sofía soltó una risa burlona. Vaya,
si es el señor Carlos con amnesia. ¿Todavía recuerdas cómo manejar el trabajo? No le hice caso a Sofía y me acerqué directamente a un empleado a su lado. Disculpe, ¿puedo tener un currículum de todos los empleados del grupo Roberto? El empleado asintió sonriendo. Por supuesto, usted es nuestro señor Carlos, incluso con amnesia es nuestro superior. El señor Roberto ya había informado a toda la empresa sobre mi amnesia, para asegurar que el trabajo continuara sin problemas. Sofía se rió a un lado. El señor Carlos es realmente meticuloso, para mantener la farsa hasta el final, incluso ha hecho que los empleados de su propia empresa colaboren. Menudo eres tú. Sofía todavía guardaba rencor por lo que le había hecho antes. Creía que todo era mi culpa. No paraba de lanzarme indirectas, y ya no podía soportarlo. Me volví hacia ella y le dije, señorita Sofía, ahora no tenemos ninguna relación, ¿podría dejar de ser como una mosca zumbando en mis oídos? Recalcé, además, realmente no la conozco, perdí toda la memoria después de mi última hospitalización. Ahora, para mí, usted es como una desconocida. El empleado a su lado también apoyó. Sí, señorita Sofía, el señor Carlos realmente tiene amnesia. Sofía, furiosa por mis palabras, se transformó en una mujer desquiciada y me gritó, Carlos, ¿sigues fingiendo? ¿Crees que en el futuro ni siquiera podremos ser amigos? Ella creía que, ante esas palabras, me disculparía como lo habría hecho antes de perder la memoria, pero en realidad, me alegraba, me viene perfecto, la impresión que me da es que no es apta para ser amiga, así que, por favor, aléjese de mí. Capítulo 7, la verdad y el pasado. Al ver que no suplicaba como ella esperaba, Sofía mostró un atisbo de pánico en su rostro, porque le daba la sensación de que realmente no la conocía. Por lo que Elena me había contado sobre mi yo anterior, al escuchar esas palabras, habría mostrado cierta agitación. Pero no solo no fue así, sino que permanecí muy tranquilo, como si hubiera cambiado por completo. Si no era una determinación dolorosa, entonces realmente había perdido la memoria. Tú mismo lo dijiste, al final no vengas a suplicarme. Sofía, tan enfadada que ni siquiera quiso seguir trabajando, resopló y se fue de la empresa. No me importaron sus pensamientos, sino que me concentré en el trabajo. Al principio, me costaba familiarizarme con los negocios de la empresa, pero los empleados cooperaron mucho conmigo, permitiéndome adaptarme en un día. En cuanto a Sofía, después de salir de mi empresa, condujo directamente al hospital donde estuve ingresado. Una vez allí, buscó por todos los medios a mi médico tratante y preguntó por mi estado. Le preguntó a mi médico, doctor, ¿ese paciente llamado Carlos que trató hace un tiempo, fingía tener amnesia? Usted es alguien muy importante para Carlos, ¿verdad? Pero puedo decirle con seguridad que el señor Carlos realmente perdió la memoria. El médico suspiró apenado. Nunca pensé que, después de enfadarse con su esposa, su cerebro activaría la autoprotección, borrando sus recuerdos anteriores. Al enterarse, Sofía al principio no creyó las palabras del médico, porque la primera vez que me vio, la reconocí, así que estaba segura de que no tenía amnesia, y de que me había confabulado con todos para fingirla. Sofía negaba con la cabeza las palabras del médico, no, es imposible. ¿Cómo podría Carlos perder la memoria de repente por algo tan insignificante? El médico frunció el ceño, mirándola descontento. ¿Acaso no sabe que el señor Carlos intentó suicidarse varias veces, llegando al borde de la muerte y siendo ingresado en el hospital? El médico continuó, 2 veces se cortó las venas, una vez tomó somníferos. Si no fuera porque su familia se preocupaba, notó que el estado del señor Carlos no era normal y lo vigilaba constantemente, probablemente ya estaría muerto. Al escuchar esto, algo se quebró en su mente, y repitió mentalmente lo que yo le había dicho. ¿Quién quiere morir y piensa en ser descubierto por otros? Sofía nunca imaginó que yo hubiera tenido un pasado así. Ni siquiera yo mismo recordaba esas cosas. Sofía, incrédula, preguntó la razón de mi suicidio. ¿Sabe por qué intentó suicidarse? ¿La razón? Recuerdo que parece ser por su esposa. Al final, su esposa huyó con otro hombre en la boda, con razón su cerebro activó el sistema de autoprotección. El médico le explicó la razón a Sofía. Después de enterarse de todo, Sofía salió del hospital aturdida, condujo distraída, casi chocando con un camión. No volvió a la empresa, sino que regresó a casa, donde Adrián había preparado una mesa llena de platos para ella. Pero casi ninguno de los platos de la mesa era comestible, o estaban quemados o demasiado salados. Adrián puso cara de ser la primera vez que cocinaba. Sofía, has vuelto muy temprano hoy, ven a probar lo que cociné. Sofía ya estaba de mal humor por saber lo de la amnesia y mi historial de suicidios. Se sentó en silencio, probó un bocado y, al llevárselo a la boca,
estaba tan salado que le salieron lágrimas. Finalmente, no pudo aguantar más y, con la mano, tiró la comida de la mesa, gritando, ¿qué es esta porquería? ¿Es acaso comida para humanos? Adrián, ante el repentino arranque de ira de Sofía, rompió a llorar al instante. Sofía, si no estás satisfecha, puedo esforzarme más en aprender. Aprender, aprender, aprender. Llevas una semana y ni siquiera unos huevos revueltos simples te salen bien, ¿de verdad estás aprendiendo en serio? Inútil. Sofía, furiosa, regañó a Adrián a gritos, pero al verlo aturdido y llorando, finalmente se calmó. Se disculpó con Adrián, lo siento, hoy estuve un poco alterada. Mejor no digo nada, voy a la habitación a descansar un rato. Sofía, que era muy maniática de la limpieza, ni siquiera se quitó la ropa, se tiró directamente en la cama y cerró los ojos. Pero al cerrar los ojos, recordó todo lo nuestro. En ese entonces, yo la cuidaba con todo detalle, pero ella, al crecer y volverse más segura de sí misma, atraía a más pretendientes a su alrededor, y descuidaba a quien también la cuidaba. Sofía no pudo evitar reírse amargamente, con alguien como yo a su lado, es raro que no pensara en suicidarse. En ese momento, yo aún no sabía que Sofía había confirmado mi amnesia y conocía ese pasado que ni yo recordaba. Cuando terminé de trabajar y volví a casa, Lucía estaba en la sala ayudando a Elena con sus estudios para el posgrado. Al verme llegar, Elena dejó el bolígrafo y dijo, bien, bien. Ahora entiendo, la compañera Lucía tendrá otro montón de preguntas para hacerle a mi hermano. Lucía se ruborizó e intentó defenderse. Yo, lo que quiero es superarme. Sí, superarte, y mientras preguntas, acabas preguntando qué películas hay para ver en pareja. Elena se quejaba, pero en realidad me cedió su lugar. Agarró el móvil y lo agitó, voy a jugar un par de partidas. Hoy no os molestaré, podéis conoceros todo lo que queráis. Elena. Lucía intentó defenderse, pero Elena se tapó los oídos con las manos, como si no fuera a escuchar. Yo me senté junto a Lucía. Era tal como Elena decía, como teníamos intereses similares, la conversación fluía y nuestra relación se volvía más cercana de forma natural. Después de todo, con amnesia, aún no había experimentado lo que era el amor verdadero. Solo ella, al tratarme, no me veía como alguien con amnesia, sino como un buen amigo con quien podía hablar libremente. Poco a poco, empecé a sentir algo por ella, quizás ella también sentía algo por mí, no estaba seguro, pero eso no impedía que quisiera intentar conquistarla. Retomando el tema que Elena había mencionado antes, pregunté, por cierto, acaba de estrenarse una película buena para ver en pareja, ¿quieres ir a verla? ¿Ir al cine? Lucía lo pensó un momento. Por su expresión, noté que estaba calculando el gasto que supondría ver la película, para ver si podía permitírselo. Así que no me apresuré a pedirle una respuesta, sino que esperé con paciencia. Al rato, me dijo, claro, mañana justo tengo tiempo, ¿vamos? Capítulo 8, Sentimientos en aumento. Con la cita para el cine decidida, me sentí muy feliz y me preparé desde la noche anterior. Elena entró en mi habitación y, al verme tan ocupado, negó con la cabeza y suspiró. Mi hermano es excelente en todo, incluso con amnesia es sobresaliente, pero no sabe combinar ropa. Elena señaló el traje que tenía en la mano. Si tuviera una cita con alguien y lo viera con traje, solo sentiría una gran presión, como si me fuera a llevar a hacer negocios. Pero creo que el traje es para ocasiones formales. Expresé mi opinión sincera, pero por eso recibí un fuerte golpe en la espalda de Elena. No sabía qué debía tener en cuenta en una cita, solo sabía que era algo muy importante. En cuanto a la vestimenta, no podía ser descuidada, si no, no habría elegido el traje. Cambia rápido, yo te elijo la ropa. Elena se desvivía para que Lucía y yo pudiéramos progresar. En el armario había mucha ropa, más de la mitad comprada por Elena antes de que perdiera la memoria. Probamos durante casi una hora, hasta que finalmente eligió un conjunto que le gustaba. Listo, este es. Elena asintió satisfecha. Al ver su expresión llena de confianza, le pregunté, Elena, ¿estás intentando unirme con Lucía? Desde que trajo a Lucía a casa hasta ahora, ayudándome con la cita. Era difícil no sospechar que todo era un plan de Elena. Elena, al verse descubierta, dijo, como era de esperar de mi hermano, qué agudeza mental, tan rápido que te diste cuenta. En realidad, Lucía y yo nos habíamos conocido en la secundaria. En ese entonces, ella también ayudaba a Elena con los estudios, y gracias a la ayuda de Lucía, Elena pudo ingresar a su actual universidad. Es decir, Lucía ya me conocía desde antes, solo que en ese entonces, Lucía no era tan extrovertida como ahora, como su familia era pobre, era muy insegura y se comportaba con timidez.
Después, se volvió más abierta y valiente. Elena la trajo a casa, además de para que le diera clases, para que su alegría contagiara al yo con amnesia y asegurarse de que mi estado de ánimo se mantuviera estable. Pero no esperaba que yo terminara desarrollando sentimientos por ella. Después de saber todo esto, no culpé a Elena, sino que le acaricié la cabeza. Gracias por preocuparte, hermana, porque eres mi único hermano. Elena estaba muy orgullosa de ser mi hermana. Al día siguiente, llegué temprano al lugar acordado, esperando a la otra protagonista. Para mi sorpresa, Lucía ya estaba allí, vestida con una falda blanca y con un bolso hecho a mano, esperándome. Su falda blanca era claramente nueva. Quizás después de irse de mi casa ayer, fue al centro comercial y compró un vestido especialmente para la cita. Por la textura, se notaba que el vestido era caro. Probablemente costaba varios meses de su presupuesto para comida, pero por suerte le quedaba muy bien. Lucía ya era bonita de por sí, y ahora, con la ropa adecuada y un poco de maquillaje, lucía mucho más hermera que Sofía. Su aire sencillo la hacía parecer un hada de cuento. El bolso hecho a mano que llevaba también le quedaba perfecto. Lucía me vio y alzó la mano para saludarme. Carlos, estoy aquí. Lucía destacaba entre la multitud, y con solo un pequeño gesto captó la atención de otros hombres. Me puse celoso, y en un arranque, di unos pasos y agarré su mano. Lucía, sorprendida por mi acción, se avergonzó, bajó la cabeza, agarró su falda, se puso las orejas coloradas y se ruborizó por completo. Los hombres que la miraban, al verme aparecer, hicieron un gesto de desaprobación y dejaron de mirar. Lo siento. Solté rápidamente la mano de Lucía. Tenía miedo de que otros hombres te abordaran. Lucía negó con timidez. No pasa nada. Luego, enganchó su meñique con el mío. Seguro que ese gesto requirió todo el valor que tenía en la vida. Aún faltaba mucho para que empezara la película, así que me llevó al centro comercial. Incluso, por su cuenta, me compró un té con leche, porque sabía que, si me lo decía antes, intentaría impedírselo. Como ya lo había comprado, no podía rechazarlo, así que le pregunté, ¿te queda suficiente dinero? Un té con leche costaba más de 10 euros, y según Elena, eso era lo que ella gastaba en un día de comida. Eso equivalía a 2 días de su presupuesto. A ella no le dolía, pero a mí sí. Ay, en una situación como esta, hablar de dinero arruina el ambiente que tanto costó crear. Lucía puso su índice en mis labios, tapándomelos, y continuó, antes de que empiece la película, hazme caso a mí en todo. Ante su actitud decidida, no pude más que asentir con una sonrisa. Entramos en una tienda de accesorios, y Lucía eligió algunos adornos para su bolso hecho a mano. Me preguntó llena de alegría, ¿te gusta? Es muy bonito, pero lo que más queda es tu bolso, te va perfecto. Elogié su bolso. ¿Solo el bolso es bonito? Lucía me miró fijamente, esperando más cumplidos. Por supuesto que no, la Lucía de hoy está preciosa por todas partes. Elogié todo lo que ya quería elogiar. Al instante, se le iluminó el rostro y, feliz, me tomó del brazo. Cuando se dio cuenta de que nuestro gesto era demasiado íntimo e intentó separarse, yo la abracé. Ella había sido la decidida todo el tiempo, ahora me tocaba a mí, ¿no era justo? Lucía forcejeó un poco, pero al final se quedó quieta, tomada de mi brazo. Mientras caminaba, me presumía, el bolso lo hice yo misma con mis manos, ¿a qué es bonito? Claro que sí, nuestras manos de Lucía son las más hábiles. Me reí mientras la elogiaba. De repente, el móvil vibró. Pensé que era una llamada de la empresa, pero al mirar, el contacto era Sofía. Corté la llamada de inmediato, no quería que arruinara mi buen humor de la cita. Pero Sofía no se rindió y siguió llamando repetidamente. El buen humor que tanto costó recuperar se esfumó, realmente quería gritarle, incluso volver a abofetearla. Cuando Sofía llamó por 5ª vez, no pude soportarlo más y contesté, Carlos, ¿de verdad perdiste la memoria? Sofía, al ver que contestaba, pareció aliviada. Temía que no volviera a cogerle el teléfono. Sin importarme lo que dijera, le grité, estás loca, no me llames más. Después de gritarle, bloqueé directamente su contacto. Asterisco capítulo 9, apego. Desde que bloqueé a Sofía, hubo mucho más silencio. Lucía conocía mi situación con Sofía, así que se limitó a mirar en silencio, y después de que bloqueara su número, continuó con nuestra cita. Temía que Sofía usara otros teléfonos para llamar, así que activé el modo avión. Si pasaba algo importante, Elena llamaría al móvil de Lucía. Terminado el pequeño incidente, era casi la hora de la película. Entramos al cine justo a tiempo. Apenas nos sentamos, la película comenzó. La película duraba 2 horas, y durante la proyección, Lucía tomó mi mano. Primero llegó una temperatura ardiente, y mi latido cardíaco se aceleró.
No pude evitar hacerle cosquillas en la palma de la mano, y ella, al notar mi gesto, se atrevió más en la penumbra. Me hacía círculos en el muslo, luego me tocaba la oreja y cosas por el estilo. Por supuesto, yo no era de los que se dejan mangonear. Aprovechando el clímax de la trama, le mordí suavemente la oreja. Al tocar su oreja con mis labios, ella emitió un sonido como de gatito. Finalmente, no paraba de disculparse, y la perdoné a esta traviesa gatita. Al terminar la película, salimos del cine, y ella parecía seguir enfadada por lo que había hecho. Carlos, ¿cómo pudiste hacer algo así en público? La voz de Lucía se fue apagando, y al recordar lo sucedido, se ruborizó. Tomé su mano y dije, no pude evitarlo, de repente me pareciste tan adorable. Como castigo, deja que te invite a cenar. No puedes pagar tú, o me enfadaré muchísimo. Lucía usó muchísimo para enfatizar la gravedad. No tuve más remedio que rendirme, el castigo de Lucía es demasiado aterrador, ¿puedo rechazarlo? No sabía cuánto dinero de Lucía gastaría si seguía así, ni si este mes tendría que vivir a base de pan y fideos instantáneos. También había considerado darle dinero directamente. Evidentemente, Lucía no aceptaría, ya que incluso había rechazado la ayuda de Elena, ¿cómo iba a aceptar la mía? Por supuesto que no. Lucía, al ver que el castigo era efectivo, se sintió muy satisfecha, pero me explicó, tranquilo, he estado enseñando a Elena una semana, ahora soy una pequeña adinerada. Invitarte a un buen banquete todavía puedo permitírmelo. Por lo que sabía de Elena, Lucía no era de las que gastan mucho cuando tienen dinero. Al contrario, seguía viviendo con frugalidad. ¿Quién iba a pensar que, por salir conmigo, abandonaría sus hábitos? Qué gran desafío era esto para ella. Quizás Lucía quería invitarme para, de otra manera, devolver a la familia Roberto el dinero que Elena le dio por las clases. Después de la cita, la acompañé de vuelta a la universidad. Por suerte, el guardia de la entrada todavía me reconocía, y tras unas palabras, me dejó pasar. No me detuve hasta dejarla en la puerta de su residencia. Lucía se despidió de mí con nostalgia, y yo, al verla entrar en la residencia, sentí de inmediato el síndrome de abstinencia. Ojalá pudiera acompañarme más tiempo. De camino a casa, como la extrañaba, desactivé el modo avión para enviarle un mensaje. Pero al hacerlo, el móvil no paraba de mostrar notificaciones de llamadas perdidas. Había más de 100 llamadas perdidas en total. Al echar un vistazo, casi todas eran del mismo número. Me llamaba cada pocos minutos, y así durante horas. Solo miré y no le hice caso. Porque, sin necesidad de pensarlo, esas llamadas eran sin duda de Sofía. No me importaba con qué propósito llamaba, solo esperaba que no se entrometiera en mi vida. No quería que una desconocida alterara mi ritmo de vida. Así que simplemente bloqueé otro de sus números, pensando si debería cambiar mi tarjeta SIM. Pero antes de eso, Lucía me envió un mensaje. Me envió un sticker preguntando qué estaba haciendo, con una expresión tan tierna que se parecía mucho a ella. ¡Qué adorable es Lucía! Rápidamente le respondí, en pensar en ti. Pues sigue pensando, así la próxima vez que nos veamos seremos más felices. Creí que diría que la cita había sido muy corta o algo así, pero no esperaba que siguiera siendo tan alegre como siempre. Ahora entendía por qué Elena la había elegido a ella. La actitud alegre de Lucía realmente podía contagiar a los demás. Volví a casa. Antes de entrar, vi una figura acurrucada en la puerta. Me acerqué curiosamente y resultó ser una persona, era Sofía. Después de llamarme repetidamente sin respuesta, fue directamente a mi casa. Quería confirmar lo de mi amnesia, pero mi familia no la quería allí, no la dejaban entrar. Sofía les dijo, yo era la nuera de la familia Roberto, ¿por qué no me dejan entrar? El señor Roberto le dijo fríamente, cuando huiste de la boda, dejaste de ser la nuera de la familia Roberto. Luego cerró la puerta de entrada, sin permitirle entrar bajo ningún concepto. Ella no quería irse, pero cansada de estar de pie, se sentó en el suelo, acurrucada. Al verme, el rostro demacrado de Sofía se iluminó con una sonrisa. Agarró mi brazo, emocionada. Carlos, por fin volviste. No sabes cuánto te he esperado. Sus ojos ya estaban enrojecidos, y las lágrimas caían por sus mejillas, mojando mi mano. Su aspecto lastimoso daba lástima a cualquiera, pero a mí solo me parecía falsa. ¿Acaso todavía creía que todo su sufrimiento era por mi culpa? Nunca pensó que, desde el principio, fue ella quien se equivocó una y otra vez, llevando a esta situación. Me importa un bledo. Solté su mano, saqué un pañuelo y me limpié las lágrimas con asco. Mi frialdad fue un duro golpe para ella. Sofía me miró incrédula, negando con la cabeza. Carlos, antes no eras así, no me tratabas así, ¿verdad que lo haces a propósito para enfadarme?
Ya había olvidado todo lo del pasado. No hables como si nos conociéramos de toda la vida, ni siquiera sé lo que me hiciste antes. No guardaba rencor hacia la Sofía del pasado, después de todo, no tenía recuerdos de ella, solo me molestaba la de ahora. Era como una mosca verde, zumbando en mis oídos sin parar. Ella seguía negando con la cabeza. Carlos, en la boda, solo quería evitar que una vida se perdiera. Sé que eres bondadoso, me perdonarás, ¿verdad? Capítulo 10. Deberías saber lo que me hiciste. La forma en que Sofía me suplicaba constantemente era como un payaso de circo, provocando risas involuntarias. Le mostré la cicatriz en mi muñeca izquierda. Elena me dijo que yo me corté por tu culpa. Entonces, ¿nunca pensaste que si no me hubiera desmayado en ese momento, quizás me habría tirado desde la azotea? Descubrí la cicatriz en mi muñeca mientras me bañaba. No solo eso, también encontré muchos antidepresivos en mi habitación. Le pregunté a Elena sobre esto y, de mala gana, me contó un pasado doloroso. Resulta que desde pequeño me importaba mucho Sofía, pero luego, cuando creció, muchas veces ignoró mis sentimientos y se relacionó con otros hombres. Con el tiempo, desarrollé depresión. Al principio no era grave, solo ocasionalmente me mostraba infeliz. Más tarde, cuando los grupos empresariales de las familias Roberto y Javier estuvieron al borde de la quiebra, pasaba noches en vela, soportando una enorme presión física y mental, sumado a la indiferencia de Sofía, lo que gradualmente agravó mi depresión. Varias veces no pude soportar el tormento de la depresión e intenté suicidarme cuando no había nadie en casa. Por suerte, mi familia ya había notado que algo andaba mal y me vigilaba constantemente. Cuando me vieron entrar al baño con un cuchillo, llamaron inmediatamente al 120. Cada vez que me descubrían, estaba al borde de la muerte. Podría decirse que estuve varias veces a las puertas de la muerte, y la familia Roberto estuvo muchas veces a punto de perderme. Entonces, mis padres hablaron con la familia Javier y decidieron que Sofía y yo nos casáramos pronto, para aliviar mi depresión. Lamentablemente, se equivocaron. Sofía no solo no se casó conmigo, sino que durante la boda no paraba de pensar en otro hombre. Al final, el coraje me hizo desmayar y perdí la memoria. Por eso, cuando mis padres y Elena supieron que tenía amnesia, en realidad lo consideraron algo bueno. También por eso se me escapó decir que quienes quieren morirse suelen ser los más callados, porque era algo que yo mismo había experimentado antes de perder la memoria, y la culpable de todo ahora estaba frente a mí, actuando como la víctima. Al ver la cicatriz en mi muñeca, las lágrimas de Sofía cayeron en silencio, convirtiéndose rápidamente en un mar de llanto. Sollozaba sin control, queriendo decir algo pero ahogada por el llanto. Sofía nunca imaginó que la persona que siempre la cuidaba con esmero se había convertido en un paciente con depresión severa por su culpa. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Solo entonces Sofía se dio cuenta de su error. Si me lo hubieras dicho, no habría actuado así. No sé si se lo dije o no, pero estaba seguro de una cosa, sin importar si sufría de depresión o no, mi esposa nunca debería haber salido corriendo de nuestra boda al escuchar que otro hombre quería suicidarse. Fríamente, le grité, vete, no quiero verte frente a mí. Sofía, hecha un mar de lágrimas, seguía sin inmutarse, tomó mi mano y suplicó, no me abandones, por favor. Sé que me equivoqué, te lo ruego, no me abandones. Estaba harto de seguir escuchándola. Solté su mano y llamé al mayordomo para que la sacara. Mientras la llevaban, no paraba de forcejear, gritando desgarradoramente, pero mi corazón no sintió ninguna emoción, al contrario, me alegré de que por fin hubiera silencio, sin saber que unos días después, Sofía se volvería aún más molesta. Al echar a Sofía, se arrodilló en el suelo y lloró sin parar, esperando que yo oyera su llanto y la perdonara. La realidad es que Sofía se hacía demasiadas ilusiones. No solo no oía su llanto, sino que tampoco sentiría lástima por ninguna mujer que llorara. Sofía lloró durante mucho tiempo, y cada persona que pasaba la miraba. No sé si se cansó de llorar o si le dio vergüenza seguir así, pero se secó las lágrimas de los ojos y volvió a casa. Esta casa no era la de la familia Javier, sino una que habían preparado para Sofía y para mí cuando nos casáramos. Pero yo olvidé la existencia de esta casa, así que Sofía, con total tranquilidad, se mudó allí con Adrián. Adrián, que estaba en casa viendo una serie, al ver llegar a Sofía, corrió sonriente hacia ella, pero notó que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Inmediatamente se culpó. ¿Acaso el señor Carlos te culpó otra vez, Sofía? Definitivamente, yo no debería haberme entrometido en su relación. Alguien como yo no merece vivir en este mundo. Mientras se culpaba, Adrián miraba los cuchillos en la cocina, pensando que si lo hacía, Sofía vendría a consolarlo. Pero Sofía, con una risa amarga, dijo, «Qué bien,
vamos a ver si de verdad te mueres. Adrián se quedó paralizado, claramente no esperaba que Sofía dijera eso. Antes, cada vez que se culpaba, Sofía, considerando su depresión, lo dejaba todo para consolarlo. Incluso en la boda fue así. Adrián dudó un buen rato, apartó la mirada de los cuchillos y dijo, voy a servirte un vaso de agua caliente. Llevó a Sofía al sofá y luego fue a servirle el agua, furioso. Sofía, con el corazón destrozado, miró en dirección a Adrián y negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Desde que lo conoció, esta persona nunca le había dado emociones positivas, o no paraba de hablar de suicidarse, o decía que había hecho algo mal y esperaba que ella lo perdonara. Inconscientemente, Sofía pensó en mí. Aunque yo sufría de depresión severa, cuando soportaba la presión de 2 empresas, siempre intentaba hacerla reír y transmitirle emociones positivas. Cuando era pequeña, siempre que lloraba, yo aparecía a su lado para consolarla. Todos mis gestos de bondad hacia ella vinieron a su mente, y las lágrimas volvieron a caer. Se arrepentía profundamente de haberme hecho sufrir. Sofía, bebe agua. Adrián le alcanzó un vaso de agua caliente. Sofía lo rechazó. No, todavía no tengo sed. Toma un poco. Tal vez te sientas mejor. Si todavía te culpas a ti misma, entonces culparme a mí. Las palabras de Adrián sonaban como si él nunca hubiera hecho nada malo. Sofía, de inmediato, se enfureció con él, empujó bruscamente el vaso y gritó, te he dicho que no tengo sed. ¿Es que no entiendes? El vaso cayó al suelo y se hizo añicos. Adrián, aunque resentido, se acercó y recogió los fragmentos con la mano. Su mano se cortó y la sangre tiñó todo el suelo. Sofía, al ver la sangre en el suelo, se dio cuenta de que había perdido los estribos y se apresuró a ayudar a limpiar. Apenas me senté en mi habitación, Elena entró corriendo a chismear sobre cómo había ido la cita. Ante sus preguntas, no pude evitar sonreír y levanté el pulgar. Elena estuvo a punto de saltar de la emoción. En ese momento, sonó su teléfono. Al ver quién era, su expresión de alegría se ensombreció de inmediato. Capítulo 11. Acoso. Por la expresión de Elena, supe de inmediato quién llamaba. ¿A quién más que a Sofía odiaría tanto Elena? Me miró, dudó un momento, pero finalmente contestó, quería saber para qué llamaba. Hola, ¿qué pasa? Elena puso mala cara, deseando colgar de inmediato. ¿Quieres disculparte con mi hermano? Lo que le hiciste a mi hermano no se soluciona con una simple disculpa. Mira todo lo bueno que hice por ti, y cómo lo trataste. Colgado. Elena y Sofía hablaron solo unas pocas palabras antes de que Elena, furiosa, colgara el teléfono, y de paso la bloqueó para evitar más acoso. Elena, muy enfadada, me dijo, esa mujer despreciable de Sofía, ahora que sabe lo bueno que eres. Bueno, no vale la pena enfadarse por una desconocida. ¿No querías saber cómo me fue en la cita con Lucía? Ahora te lo cuento. La verdad es que mis palabras desviaron de inmediato la atención de Elena. Se sentó a mi lado, llena de entusiasmo, con aire de niña obediente, esperando que le contara lo de la cita. Le resumí mi cita con Lucía. Elena, contenta, se revolcó en mi cama, moviéndose de vez en cuando como un gusano. Volví a la empresa a seguir trabajando, de vez en cuando le enviaba un mensaje a Lucía para preguntarle qué estaba haciendo. A veces charlábamos sin parar, incluso olvidándome del trabajo. Pero nadie me reprocharía por hacer el vago. Mientras charlábamos, le dije activamente que estaba pensando en ella. El mensaje de pensando en ti se envió, y durante un buen rato ella no respondió, pero podía ver que su nombre de contacto cambiaba a escribiendo, luego volvía a su nombre, y así una y otra vez. Pasaron 5 minutos hasta que Lucía respondió, yo también estoy pensando en ti. Qué adorable es Lucía. ¿Acaso no era mucho mejor que la molesta Sofía? Negué con la cabeza. ¿Cómo podía comparar a Lucía con otra persona? Ella era insustituible. Después de que Lucía respondió, seguimos charlando. Decidimos qué haríamos en nuestra próxima cita. Ella sugirió ir de compras al centro comercial para comprarme ropa bonita, pero yo no quería que malgastara su dinero, así que propuse dar un paseo por el parque. Lucía y yo no llegábamos a un acuerdo. De repente, la puerta de la oficina se abrió y mi expresión se congeló al instante, era Sofía. Sofía llevaba una fiambrera y me dijo con cautela, Carlos, te preparé comida, ¿quieres comer? No, y por favor, señorita Sofía, llámeme por mi nombre completo o señor Carlos. Recalcé, usted y yo no tenemos una relación tan cercana. Sofía fingió no oír lo que dije, se acercó y dijo, te corté tu mango favorito, todos estos son platos que te gustan. La interrumpí, señorita Sofía, no sé cómo era mi relación con usted antes de perder la memoria, pero puedo decirle claramente que soy alérgico al mango, no puedo tocarlo y mucho menos comerlo. Esto lo descubrí hace unos días,
pero Sofía parecía no creerlo. Carlos, recuerdo que antes te encantaba comer mango. Ella, por su cuenta, puso las cosas sobre mi escritorio. En ese momento, deseé tirar todo del escritorio de una vez, pero mi educación no me permitía desperdiciar comida así. Por favor, retírelo, señorita Sofía. No quería ceder ante ella, pero, ella intentó seguir hablando, pero yo golpeé el escritorio con fuerza. Sofía se sobresaltó y la fiambrera que sostenía se cayó al suelo con un golpe seco. Sofía también se enfadó. Estas cosas las había preparado nada más levantarse, y para cocinar bien, se había cortado varias veces y tenía quemaduras de aceite en los brazos. Incluso, para ganarse mi compasión, me lo mostró a propósito. Carlos, esto también es un gesto de mi parte, ¿por qué lo rechazas? Sofía, al contrario, pensaba que yo era el irrazonable. La miré con desdén y dije sin rodeos, para mí, usted no es más que una desconocida, y temo que si como lo que me da una desconocida, me envenene. ¿Y qué si era un gesto de su parte? Solo considerando el acoso de los últimos días, un simple gesto no podía resolverlo. Que no hubiera llamado directamente a seguridad para echarla ya era un gran favor para el señor Javier. Si no, ni siquiera tendría derecho a entrar en la empresa. Las lágrimas de Sofía volvieron a caer, intentando ganarse mi compasión. Pero esa táctica no funcionó conmigo. Si quieres llorar, ve afuera, no me molestes. Sofía, con voz quejumbrosa, me dijo, antes no me tratabas así, siempre que lloraba, venías a consolarme. Sacó a relucir el pasado. Lamentablemente, no recordaba nada de eso, incluso me parecía ridículo. Antes era tan bueno con ella, y ahora, como ya no tenía mi bondad, no paraba de acosarme. ¿Eso no era ingratitud? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no recuerdo nada del pasado? No sigas sacándolo una y otra vez, no sirve de nada y solo me pareces molesta. Le ordené que se fuera, vete, no quiero verte más. Ella intentó quedarse, pero ¿cómo iba a permitirlo? Llamé directamente a los guardias de seguridad para que se la llevaran. Cuando por fin hubo silencio, llamé al personal de limpieza para que limpiara la oficina y se deshiciera de toda la comida que había dejado Sofía. Después de que Sofía se fuera, pensé que no volvería a molestarme, pero no esperaba que apareciera en mi casa con 2 entradas de cine. Compré entradas para la película más nueva. Carlos, vamos al cine como antes. Quizás así recuerdes poco a poco el pasado. Sofía había decidido que, como yo había perdido la memoria, me ayudaría a recuperarla. Ella creía que, si podía recordar, volvería a ser bueno con ella y perdonaría todos sus errores pasados, sin saber que la razón por la que perdí la memoria era la autoprotección de mi cerebro. Miré las entradas y dije, hace poco ya vi esta película con mi novia, no es necesario. Además, nadie a mi alrededor quiere que recupere la memoria, porque saben lo dolorosos que son esos recuerdos para mí. Si de verdad te importo, no deberías intentar que los recuerde. Las palabras eran muy claras, esperaba que Sofía se diera por vencida. Al oír que yo tenía novia, Sofía se quedó paralizada. Capítulo 12, final. ¿Cómo que tienes novia? No puedes tener novia. Yo soy tu esposa, nos casamos legalmente, soy tu esposa ante la ley. Sofía, irracional, se abalanzó sobre mí para arañarme. ¿Acaso había olvidado que me divorcié de ella al segundo día de perder la memoria? Vaya mujer más desquiciada. Agarré su mano y la empujé al suelo, ya estamos divorciados, ya no somos esposos ante la ley, así que si tengo novia o no es asunto mío, y a ti no te importa. Mentalmente, me disculpé con Lucía, esperando que me perdonara por decir que era mi novia. ¿Lograría que me perdonara? Carlos, antes eras tan bueno conmigo. Ella incluso siguió mencionando el pasado. Dije, entonces busca al yo de antes, yo no voy a seguirte la corriente. Dicho esto, me fui rápidamente, por si esa desquiciada de Sofía volvía a molestarme. No le conté a Lucía lo de Sofía, para no preocuparla demasiado, pero sí decidí a dónde iríamos de cita. En ese momento, con una actitud muy firme, decidí que iríamos al parque. La cita sería el fin de semana, dentro de 2 días. Esperaba ese día con ilusión, pero la molesta mosca de Sofía se me pegó de nuevo. Aprovechó que iba a trabajar para acercarse a mí con un móvil roto. Carlos, estas son fotos felices de cuando estábamos juntos. Mira a ver si recuerdas algo. Sofía me mostró las fotos en el móvil una por una. En ellas, yo no parecía muy feliz, al contrario, la única feliz era Sofía. La perspectiva de las fotos también se centraba en ella, mientras que yo estaba en un rincón. La esquivé y seguí caminando. No, y tampoco quiero recordar cosas tristes. ¿Por qué no, Carlos? ¿Acaso no quieres recuperar la memoria? Sofía intentó por todos los medios detenerme, pero yo la esquivaba.
Sofía me daba la sensación de no estar arrepentida de sus errores pasados, sino de querer disfrutar de mi bondad como si fuera lo más natural. Me detuve y le dije, ¿por qué querría recordar? El pasado que pude olvidar seguro que no es bueno. En otras palabras, como mi pasado te incluye a ti, no quiero recordarlo, ¿entiendes? Mis palabras fueron muy duras. Al oírlas, las creencias que Sofía siempre había sostenido se derrumbaron. Se desplomó en el suelo, riéndose con sarcasmo. Llegó el día de la cita, y Sofía volvió a buscarme. Para entonces, ya me había cambiado de ropa y salía de casa. Apenas salí de la urbanización, Sofía se abalanzó y me agarró de la mano. Estaba muy nerviosa, con el pelo despeinado, igual que una mujer desquiciada. Carlos, ¿a dónde vas? Soltó su mano y dije, no tiene nada que ver contigo, por favor no me toques. Me das asco. Sin importarle lo que dijera, Sofía volvió a agarrar mi mano. Carlos, sé que seguro no me has olvidado, solo estás enfadado conmigo, ¿verdad? Ahora sé que me equivoqué, ¿me perdonas? ¿Podrías recordarme? No podía entender la lógica de esta mujer desquiciada. Volví a soltar su mano con fuerza y le grité, voy a una cita con mi novia. Si sigues molestándome, te daré una bofetada. Al oír que la golpearía, Sofía inmediatamente se protegió la cara, y yo aproveché para escapar. Después de eso, nunca volví a ver a Sofía, ni en su empresa. Aunque Sofía había cometido muchos errores, seguía siendo su única hija, así que llamó a la policía y envió a mucha gente a buscarla. Pero no tenía nada que ver conmigo. Lo que le pasara a ella era asunto de la familia Javier. Sin las molestias de Sofía, la relación entre Lucía y yo se profundizó cada vez más. Después de 2 meses de coqueteo, finalmente, formalizamos nuestra relación. Casualmente, ese mismo día, la policía llevó a Sofía, cubierta de llagas, de vuelta a la familia Javier. Por el señor Javier, supe lo que le había pasado a Sofía después de su desaparición. Resulta que Adrián, desde hacía tiempo, estaba molesto porque Sofía siempre me buscaba a mí, así que empezó a maquinar. Aprovechó que Sofía volvía después de nuestro último encuentro para darle somníferos. A partir de entonces, la mantuvo encerrada y no paraba de torturarla. Durante el tiempo que tuvo secuestrada a Sofía, Adrián le infligió torturas físicas y psicológicas. Finalmente, ayer, después de 2 meses, la policía los descubrió. La policía arrestó a Adrián, y Sofía quedó con trastornos mentales a causa de las torturas, incapaz de valerse por sí misma. El señor Javier y su esposa estaban destrozados, pero no me culparon en absoluto, porque ambos sabían muy bien que, si Sofía no hubiera huido de la boda, no habrían ocurrido hechos tan trágicos. Después de que Lucía y yo formalizáramos nuestra relación, le conté lo de Sofía y que había dicho que era mi novia. Muy bien, ¿usarme como excusa sin mi permiso? Pues hoy no te librarás del castigo. Lucía, acostada en la cama, me abrazó y se acurrucó en mi pecho. Sonriendo, le pregunté, ¿cómo piensa castigarme nuestra adorable Lucía? Ella, sentada sobre mí con su pijama de seda, sonrió maliciosamente, mañana no te dejaré levantarte de la cama. Pero en realidad, quien no pudo levantarse de la cama fue ella. A través de Lucía, supe más cosas sobre ella. Cuando estaba en el último año de secundaria y vino a casa a ayudar a Elena con los estudios, el yo de antes, al ver su inseguridad, la animó a ser más optimista. Durante ese tiempo, intenté constantemente cambiar su actitud de inferioridad. No recordaba cómo fue el proceso, pero por la alegría que transmitía la Lucía de ahora, podía ver que entonces tuve éxito. No permití que Lucía siguiera acomplejada por la pobreza, al contrario, vivía cada día con optimismo. Lucía también me contó que, en ese entonces, yo acababa de salir del hospital después de mi primer intento de suicidio. En ese momento, ni siquiera había logrado estabilizar mi propio estado mental, pero aún así pensaba constantemente en ayudarla a ella. Esa dedicación quedó grabada en su memoria, y por eso juró cambiar. Desde entonces, Lucía estuvo enamorada de mí en secreto, pero como yo solo tenía ojos para Sofía, ocultó sus sentimientos. Más tarde, al enterarse por Elena de que había perdido la memoria y me había divorciado de Sofía, pensó en corresponderme de alguna manera y, mientras lo hacía, empezó a conquistarme. Después de escuchar todo esto, le pregunté si le gustaba el yo de antes o el de ahora. Lucía me abrazó y dijo, no importa cómo cambies, mientras seas tú, te amaré con todo mi corazón. Fin de la traducción.